Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Somos la Iglesia Salvación. En este tiempo queremos seguir compartiendo lo que es nuestro estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos ya en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 7, y nuestra predicación del día de hoy se llama Día de Conos. Día de Conos. Y bueno, lo pusimos Día de Conos ya que pensamos en el tema central, que son los diáconos. Y bueno, ¿qué es un cono? Los conos, bueno, los conos de seguridad que vemos, ¿no? Para cuando se maneja un automóvil, son pues para darnos, para direccionarnos, para ubicarnos, para centrarnos, para avisarnos. Son señales de alerta, de protección y de cuidado. Y más o menos eso es por donde queremos ir en este tiempo. Y bueno, recordando un poquito el tema de la iglesia, en el capítulo 4 la iglesia recibe un ataque externo, en el capítulo 5 recibe un ataque interno, y en el capítulo 6 vamos a ver un aumento del liderazgo de la congregación del libro de Hechos de los Apóstoles. El versículo 1 del capítulo 6 dice: en aquellos días, como creciera, dice, el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había pasado ya que la iglesia empezó a crecer, y no solamente ya se empezaron a abocar a lo que son las labores espirituales, sino también a las labores materiales, porque no solamente había necesidad espiritual, sino también empezó a haber necesidad material dentro de la iglesia, y esto es algo normal. Dios nos ha llamado a crecer, y vemos acá una iglesia en crecimiento, profetizado en Jesús con esta enseñanza del grano de mostaza, ¿no? Que nos estaba dando una cátedra de cómo es una iglesia y de que empieza de algo pequeñito. Jesús revolucionó el mundo con 11 hombres, porque uno le terminó traicionando. Con 11 hombres revolucionó el mundo entero, y la iglesia es algo pequeño, pero que va creciendo y se va a ir fortaleciendo, porque es el plan de Dios, es nuestro crecimiento. Dios nos ha llamado a crecer. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los llamó a crecer, los dijo: fructificaos y multiplicaos. Cuando Dios llama a un hombre de 75 años de Ur de los Caldeos llamado Abraham, le dice: multiplicaré tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. ¿Qué está hablando? Multiplicación otra vez, está hablando de crecimiento. Isaías 54:2 dice: ensancha el sitio de tu tienda. ¿Qué nos está hablando? Crecimiento nuevamente. Y obviamente el crecimiento va a traer problemas, va a traer reveses, va a haber dificultades, porque va a haber más responsabilidad, va a haber más tarea, va a haber más tierra que administrar. Obviamente va a traer un poco de afán y preocupación. Así que la iglesia vemos que empieza a crecer, y era común que las viudas, o sea, fuera de la congregación, era normal que las viudas murieran de hambre. Era normal en los tiempos antiguos, pero ya cuando esto empieza a crecer con la iglesia empieza a atender a las viudas. Pero surge el problema, un desacuerdo, una murmuración. Aparece la palabra zumbido de abejas de parte de los cristianos gentiles de habla griega, que empezaron a murmurar contra los cristianos judíos, porque decían que las viudas de ellos eran desatendidas por estar atendiendo más o darle prioridad a las viudas judías. Y ese es el problema que empezó a saltar, que empezó a reventarse en esos momentos. Los discípulos obviamente entran en escena. Versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los discípulos se reúnen, obviamente soluciones, ellos buscan soluciones para seguir creciendo. Ellos no se cruzan de brazos y dicen: bueno, será la voluntad de Dios que las viudas se mueran, será la voluntad de Dios entonces que nos dividamos en una iglesia de gentiles y una iglesia de judíos, será la voluntad de Dios, ya pues que el Señor haga, ¿no? Si es que es la voluntad. No, ellos se reúnen, toman decisiones, porque incluso la iglesia más grande, más consagrada y más organizada va a tener dificultades, como cualquiera. Entonces todo esto es parte de la vida. Un matrimonio en crecimiento va a tener problemas, un niño en crecimiento tiene problemas.
Así que esto es parte de la ley, la siembra y la cosecha. Tiene sus dificultades como el clima, las plagas, la lluvia, el frío, qué sé yo. Y los apóstoles no esperan a que la iglesia se divida. Los apóstoles no esperan a que la iglesia se resquebraje, sino que ellos toman las cosas como son, se ponen bien los pantalones y buscan un remedio, buscan una solución, buscan de qué manera podemos dar una salida a esta situación. Bueno, y ellos dicen que ellos estaban completamente dedicados a dos cosas, la oración y la palabra. Y eso es a lo cual los líderes debemos de estar dedicados completamente, la oración y la palabra. Esa es la fórmula. Primero, oración, que sería comunión con Dios, tener tiempo con Dios, pasar tiempo con Dios, madrugar con Dios, ayunar con Dios, llenarse de Dios. Y luego, la palabra, estudiar, meditar, leer, memorizar, compartir, predicar, ministrar. Todo eso, esa es la fórmula de la iglesia. Y aparece por ahí, no es justo que nosotros nos dice, dejemos la palabra para servir a las mesas. La palabra mesa significa aquí mesa de dinero, o sea, una mesa donde venían las ofrendas. Los apóstoles están diciendo, nosotros no podemos meternos en esto. Nosotros debemos de abocarnos a la oración y la palabra de Dios. Sin embargo, hoy por hoy vemos que los predicadores hacen esto al revés. En vez de meterse en la oración y la palabra, se meten a las mesas a pedir dinero, ¿no? Ya que haz tu pacto, que siembra tu ofrenda, que la venganza de la ofrenda, que tienes que dar hasta que te duela y qué sé yo. No, eso no es nuestra labor. Dios no nos llamó a andar pidiendo dinero. Dios no nos llamó a estar sacando plata a la gente. Dios no nos llamó a estar trasquilando ovejas. Dios nos llamó a orar y a predicar la palabra de Dios. Entonces, dicen que ellos buscan 7 varones. Vamos a buscar 7 varones de habla griega, 7 varones que tengan cualidades bien chéveres, acordes para este ministerio que vamos a aperturar. Y bueno, el número 7 es el número completo. Y los requisitos eran que tenían que tener un buen testimonio. Tenían que tener buen testimonio, tenían que estar llenos del Espíritu Santo, tenían que ser personas sabias, dice el versículo 3, buscad pues, dice, hermanos entre vosotros, 7 varones de buen testimonio. O sea, no solamente 7 varones, o sea, machos camachos que saben realmente que son hombres de Dios, sino, dice, de buen testimonio, no solamente que sean cristianitos, sino que tengan un testimonio agradable, un testimonio de lo cual la gente diga, wow, sí, esa persona, sí, wow, increíble. Y eso es lo que debemos nosotros de anhelar. De buen testimonio, luego dice llenos del Espíritu Santo. Recordemos, la palabra llenura viene del griego pleroma, o sea, bajo control controlados por el Espíritu Santo, o sea, que sus pensamientos sean del Espíritu Santo, que sus palabras sean del Espíritu Santo, que lo que digan, su comportamiento, eso es una persona controlada, poseída por el Espíritu Santo. Actualmente tenemos un montón de líderes desposeídos de la presencia de Dios y eso es una cosa terrible y fatal. Llenos del Espíritu Santo, y luego dice, y de sabiduría. No solamente que sean inteligentes, sino que sean sabios, que tomen decisiones correctas, decisiones coherentes, decisiones que agraden a Dios. Dice, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuál era el trabajo? La manutención de las viudas y abocarse a esta parte administrativa. Por ahí entonces empieza a aparecer la palabra ya diácono, que viene a ser un administrador. El pastor es el administrador espiritual y el diácono es el administrador material, por así decirlo. Entonces vemos que la iglesia crece, pero traen soluciones. Crecen más o menos un aproximado de unas 100,000 personas, crecen ellos gracias a esta buena decisión que empiezan a tomar los apóstoles. Entonces ellos dicen, vamos a encargar, o sea, poner al frente un cargo a 7 varones, 7 delegados. No se dividieron, solucionaron y crecieron. El crecimiento debe ser administrado siempre. Debe ser administrado porque en el camino va a pasar un revés. En el camino de tu crecimiento, sea de tu familia, tu empresa, no sé, tu iglesia, va a haber un revés que se va a presentar y tienes que estar listo para ver de qué manera puedes canalizar eso y usarlo para tu favor. Dios nunca aprueba la
división. Vemos, por ejemplo, la historia de Abraham y Lot. Habían crecido, Dios los había bendecido, Dios los había prosperado, pero no era la voluntad de Dios que se separen. Sin embargo, estos dos se van cada uno por su lado. Lot principalmente termina viviendo en una ciudad que Dios termina destruyéndola, llamada Sodoma y Gomorra. Por ende, Lot pierde su riqueza, pierde su esposa, pierde sus reinos, sus yernos, pierde su dignidad cometiendo incesto con sus dos hijas, y dos naciones enemigas de Israel nacieron producto de esta relación sexual con sus hijas, que son los moabitas y los amonitas. Te das cuenta que no es la voluntad de Dios la división, porque la división trae contienda. La división lo único que crea es más problemas y dificultades. Siempre debemos evitar a toda costa la separación, el divorcio, la división, la amputación, la extracción. Debemos de a toda costa tratar, evitar en lo posible que eso no ocurra, porque no es parte del plan de Dios. Muchas veces no hay retorno en el camino. Si te cortan un brazo, ya no hay retorno. Hay que tratar de salvar ese brazo en lo posible. Evitemos la separación, evitemos la división, evitemos el estancamiento, porque si no hacemos algo también nos vamos a estancar. No hacer nada también va a traer consecuencias, así que debemos de hacer algo, debemos de activarnos y seguir creciendo en todas las áreas de nuestra vida. Por eso necesitamos los conos, los diáconos. Necesitamos estos conos que nos van a orientar, nos van a estar allí, que nos van a dar las características, cuáles son la llenura del Espíritu Santo, nos van a dar sabiduría, nos van a dar posición y una buena administración para no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Son necesarios. Necesitamos días de conos. ¿Qué son días de conos? Cada día tú tienes que analizarte y pensar, en este día, ¿dónde tengo que poner algún cono? Algo que me limite, algo que me diga, hasta aquí nada más, sigue creciendo, sigue avanzando, aquí hay un revés, hay que sacar una solución. Necesitamos todos los días tener días de conos para tener ciertas restricciones, ciertos parámetros, para que nos ayuden a seguir creciendo. Y bien, ese es el mensaje que queríamos compartirte el día de hoy. Que Dios te bendiga. Somos la Iglesia Salvación. Ora conmigo en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a todos los que están oyendo tu mensaje a través, Señor, de la pantalla. Señor, llega a ellos, dales conocimiento experiencial de ti, porque tú eres un Dios vivo, santo, puro y verdadero. Señor, guárdanos y protégenos en el poder de tu nombre y ayúdanos a predicar, a retener y a vivir tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios los bendiga. Hasta luego.